Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, em, a un capítulo en que vamos a tocar un texto de la parashá de esta semana. Es un texto del capítulo 28 del libro de Génesis. Ustedes ya lo van a ver. Y la particularidad del estudio que vamos a hacer hoy día es que vamos a tratar el texto en al menos tres niveles distintos de significado. Entonces, sin más preámbulos, vamos al texto. Estamos en el capítulo 28 de Génesis y vamos a comenzar nuestro análisis a partir del versículo 13. Para dar un poco de contexto al relato, vamos a decir que de lo que se trata esto es de Jacob, que ha tenido que salir de su familia, ha tenido que salir de la casa paterna porque su hermano Esaú lo quería matar. ¿Y por qué Esaú quería matar a Jacob? Ustedes lo recuerdan, porque Jacob tomó la bendición que su padre Isaac quería transmitirle a Esaú. Y Jacob tomó esa bendición. Ahora, claro, en principio la bendición correspondía a Esaú porque era el primogénito, pero recordemos que Esaú le había vendido su primogenitura a Jacob. Por lo tanto, en realidad Jacob estaba asegurándose de tomar aquello que le correspondía por derecho, por la adquisición del derecho, ¿no? Y vamos a ver que Dios acepta eso. Entonces, Jacob sale de la casa de su padre, en realidad su padre lo manda a Mesopotamia a buscar esposa, y de repente Jacob llega a un lugar donde cae la noche, y ese lugar es muy especial. De hecho, el texto hebreo lo llama el lugar, Hamakum, Hamakom, Hamakom. De hecho, Hamakom es uno de los nombres de Dios en la mística judía. En fin, el caso es que eh, Jacob duerme, tiene una piedra por cabecera y tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera, ustedes recordarán, los ángeles subiendo y bajando por la escalera. La escalera une el cielo y la tierra y encima de la escalera estaba Dios. Es de ahí donde vamos a partir la lectura ahora. Génesis 28, capítulo 13, la nueva la nueva versión internacional dice así. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Eh, ok. Versículo 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella.
En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Ok, ese es el texto. Este texto tiene algunas peculiaridades, varias peculiaridades. Nosotros vamos a tratar apenas algunas. Primera peculiaridad. En el versículo 13, en el primer versículo que leímos hoy, cuando Dios se presenta a Jacob, le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Pero no le dice: yo soy tu Dios. Le dice: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. ¿Por qué Dios no le dice a Jacob: yo soy tu Dios? O el Dios de tu familia, el Dios de todos ustedes, tu Dios. Uno podría haberlo esperado porque toda la tradición judía indica que Jacob era una persona religiosa. La Biblia, la primera vez que lo describe como un hombre justo, un hombre íntegro, que habitaba en las tiendas. Primero, era íntegro, y segundo, el habitar en las tiendas en la tradición judía siempre es tomado como que significa que se dedica al estudio de la Torá, al estudio de los textos sagrados, al estudio de la voluntad de Dios finalmente. Entonces, uno esperaría que alguien que se dedica a estudiar la voluntad de Dios fuese reconocido por Dios y Dios le dijese: yo soy tu Dios, al Dios al que tú sirves, el Dios que tú adoras, el Dios cuya voluntad tú estudias. Pero Dios no dice eso. Dice: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y más extraño todavía, en el versículo 20-28, Jacob hace una promesa y coloca condiciones. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y está bien traducido será, el hebreo tiene la connotación de futuro en este, y será el Señor para mí Dios. Será por Dios para mí. De nuevo, ¿por qué Jacob dice será para mí Dios? Eso, será para mí por Dios. Eso es lo que dice el texto hebreo. En castellano, bien hablado, como lo traduce la NBI, uno diría: el Señor será mi Dios. ¿Por qué Jacob dice: el Señor será mi Dios? ¿Acaso Dios no era ya el Dios de Jacob? ¿Acaso Dios no era el Dios cuya voluntad Jacob estudiaba y trataba de seguir todos los días? Entonces tenemos esas dos preguntas, esa pregunta, que en realidad son dos facetas de una misma pregunta. ¿Por qué Dios no se nombra a sí mismo como Dios de Jacob? ¿Y por qué Jacob dice: será mi Dios en el futuro? Si Dios cumple todos estos requisitos, lo voy a aceptar como Dios. ¿Por qué? La segunda pregunta entonces es, la otra faceta es: ¿a quién se refiere esta promesa que Dios hace? La promesa que está en el versículo 15: yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas. El texto parece referirse
directamente a Jacob. Así es. Pero si ustedes se fijan en las promesas siempre tienen un paralelo entre Jacob y su descendencia. Entonces dice, por ejemplo, el versículo 13 dice, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Luego el versículo 14, tu descendencia será tan numerosa, te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. Entonces, el paralelismo entre Jacob y su descendencia es muy fuerte en la promesa. Entonces, uno vuelve a preguntarse, ¿a quién se refiere la, la, la promesa del versículo 15? Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. ¿Ok? Entonces vamos a considerar esas dos preguntas. Primero, entonces, ¿por qué Dios no se reconoce como Dios de Jacob y por qué Jacob dice, será mi Dios? Bueno, veamos un poco la historia de Jacob. Jacob efectivamente era un muchacho tranquilo, un muchacho dedicado probablemente a las tradiciones, estaba en las tiendas con su mamá, con Rachel, y probablemente se dedicaba al estudio de la Torá en la medida que había sido revelada en aquella época. Pero al parecer, eso no es suficiente para establecer una relación con Dios. Para establecer una relación con Dios, uno debe tener una vida. Debe haber pasado por experiencias de vida. Vean, por ejemplo, Abraham. Abraham es llamado por Dios en el famoso Lej lejano, ¿cierto? Anda para ti, cuando lo llama desde la casa de su padre, ándate a la casa de tu padre y anda a una tierra que yo te mostraré. Ese llamado que contiene incertidumbre y después de ese llamado Abraham comienza a, a andar con Dios y a tener experiencias con Dios y a enfrentar la vida y el mundo, a pesar que Abraham tenía sus buenos 75 años cuando salió de Harán. Y es esa vida con Dios lo que afianza su relación con Dios. Lo mismo pasa con Noé. Noé comienza a andar con Dios luego que tiene a su hijo y pasa por la experiencia del diluvio y eso afianza su relación con Dios finalmente. Lo mismo pasa con Enoc. Enoc tiene su hijo y entonces se dice que comienza a caminar con Dios. Al parecer, la relación con Dios solamente existe de manera completa cuando uno se enfrenta a la vida. ¿Y por qué? Porque la vida trae momentos buenos y momentos malos. Y en esos momentos buenos y malos es cuando uno aprende a relacionarse con Dios. Y por supuesto esa relación con Dios también tiene altos y bajos. Y es al final de toda esa experiencia de caer y levantarse, esa experiencia de pasar buenos momentos y malos momentos, de pasar alegrías y sufrimientos, toda esa experiencia finalmente es lo que lleva a construir una relación madura con Dios. Si lo vemos desde ese punto de vista, Jacob, cuando sale de su casa, era un tipo
todavía inmaduro. Era un tipo que dependía de sus padres. Tiene que ganar su propia independencia y tiene que ganar sus propias heridas de guerra, heridas de vida, diría uno. ¿Mm? Y en esas heridas de vida construir su relación con Dios. Primero tiene que ganar su independencia y después ver la mano de Dios actuando en su vida y después decir, este es mi Dios. He construido una relación con Él. Ahora, eso es cierto para Jacob, que es el sentido literal del texto, y es también cierto para cada uno de nosotros, y esto es una aplicación homilética, es cierto para cada uno de nosotros. Y también es cierto, creo yo, y aquí pasamos también a la segunda pregunta, para todo Israel. Para todo Israel. ¿Por qué? Porque fíjense lo interesante que tiene este diálogo entre Dios y Jacob. Versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Esa es la promesa de experiencia de vida que va a tener Jacob. Pero no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ese no te abandonaré, ese llegar al final de la vida y mirar para atrás y ver que Dios acompañó, esa es la experiencia que le va a permitir a Jacob decir, Dios es realmente mi Dios. El Señor es mi Dios. Mirar para atrás y decir, Dios estuvo conmigo, no me abandonó y me trajo de vuelta aquí como lo prometió. Esa experiencia es la que le va a permitir a Jacob decir, efectivamente Dios es mi Dios y ahora yo me entrego completamente. Ahora bien, en las promesas, como ya lo vimos, hay un paralelismo siempre entre Jacob y su descendencia. Jacob y su descendencia. La descendencia de Jacob también iba a tener que pasar por el mismo proceso. Esto es algo que Dios ya le había revelado a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, que sus descendientes iban a ser esclavos en una nación extranjera, pero Dios los iba a traer de vuelta a la cuarta generación, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia en Egipto de los descendientes de Jacob también sería una realización de esta promesa. Que Dios los protegería, estaría con ellos, los traería de vuelta. Donde quiera que estuvieran, los traería de vuelta. Sin embargo, para Israel no fue suficiente la experiencia de Egipto para construir ese vínculo completamente fuerte. El éxodo no fue suficiente para eso. Son necesarios también dos otros exilios, el exilio babilónico y el exilio en Occidente que todavía no termina. Y en ambos exilios Dios prometió que haría que su pueblo retorne a la tierra, a su tierra ancestral, a la tierra que prometió a Abraham. Y de hecho, y si ustedes revisan un texto que es fundamental en este canal, Deuteronomio capítulo 30, ustedes se van a dar cuenta que que Moisés dice, ¿no es cierto? En nombre de Dios, Moisés dice, cuando a ustedes los alcancen todas estas cosas, la bendición y la maldición, entonces ustedes volverán al Señor su Dios y van a volver de todo corazón. Es decir, el pueblo al final, cuando se dé cuenta de todo lo que ha pasado, cuando mire para atrás y vea por todas las calamidades que han pasado y que aún así Dios estuvo con ellos, donde quiera que estuvieran en todo el exilio, que no los abandonó y que los va a traer de vuelta a la tierra, entonces Israel va a decir efectivamente, el Señor es nuestro Dios. El Señor es mi Dios.
Y entonces se va a cumplir lo que en Deuteronomio capítulo 30 es llamado circuncisión del corazón, en Jeremías 31 es llamado de nuevo pacto, en Ezequiel también es llamado de circuncisión de corazón, etcétera, 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 etcétera. Pero uno puede pensar, además, que este proceso de salir del lugar de confort, como tuvo que salir Jacob, o como tuvo que salir el pueblo de Israel, que tuvo que salir de la tierra prometida para irse al exilio, en 2 ocasiones, además de Egipto, es también la experiencia necesaria para la humanidad. Desde la perspectiva bíblica, la humanidad tuvo, lo voy a decir de una manera un poco brutal, tuvo que salir del jardín del Edén y tuvo que pasar las dificultades de tener que conseguir su alimento con el sudor de la frente, de tener dolor en la reproducción, en el, al dar a luz a los hijos, en el caso de las mujeres, tener que pasar por todas las experiencias de tragedias, de guerras, de hambrunas, de muerte, de todo lo que es la historia, para que al final, cuando Dios complete su trabajo con este mundo, podamos mirar para atrás y decir, efectivamente Dios estuvo guiando todo este proceso durante toda la historia, todo el tiempo. Dios no nos abandonó en ningún momento y ahora podemos decir, Dios es nuestro Dios. Para llegar a la madurez de la humanidad necesita pasar por todo este proceso de rebeldía contra Dios, ser expulsado del jardín del Edén, para finalmente retornar a Él y reconocer que Dios es Dios. Entonces, fíjense, este texto lo hemos analizado en 4 planos. En el plano de Jacob, en el plano de aplicación homilética a cada uno de nosotros como individuo, como aplicación profética al pueblo de Israel y también una aplicación homilética y profética al mismo tiempo para toda la humanidad. ¿Mm? Así es que, ¿cuál es la conclusión de lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la conclusión? No se desesperen demasiado con los altos y bajos de la vida. Esto es como la bolsa en economía, ¿no es cierto? Las bolsas tienen altos y bajos, caídas, subidas, todo lo demás, pero lo importante es que la economía vaya creciendo constantemente. Lo importante es que al final podamos mirar hacia atrás y decir, Dios estuvo siempre con nosotros. Y podamos decir, entonces, Dios es nuestro Dios. Y así como Dios se presentó para Jacob como el Dios de su abuelo Abraham y como Dios de su padre Isaac, pero ahora el Dios de Israel nosotros lo conocemos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también llegará el día en que Dios se va a honrar, en que sea llamado el Dios de cada uno de nosotros. Bueno, eso es por ahora. Que el Señor realmente nos acompañe y que su Shekinah, que su presencia especial pueda ser sentida por todos nosotros en este sábado y tengamos un muy feliz sábado, un Shabbat Shalom, que la paz del sábado nos inunde completamente. Nos vemos en la próxima. Chao.